humanos somos seres limitados, de fuerzas limitadas, ¿vale? Y eso es para la gloria del Señor, porque en realidad lo primero que nos separó de Dios, que nos hizo caer en el pecado, fue pensar que podíamos ser como Dios, creer que podemos con todo y que no le necesitamos. Pero cuando yo demuestro a los que me conocen que saben que yo tengo unas limitaciones y dónde puedo llegar y dónde no, y yo les demuestro que donde yo no puedo, Dios hace posible lo imposible, ahí estoy dando testimonio de que Él sí puede hacer cualquier cosa. Pero lo cierto es que yo no. Y yo me canso, y yo me agoto. Y el pasaje de hoy habla precisamente de un cansancio que no es físico, lo cual está muy actualizado porque, evidentemente, ahora pues, tenemos los gimnasios y todo, pero en realidad lo que más nos agotan son otras cosas, emocionalmente, espiritualmente. Estamos muy agotados, pero no tanto físicamente como antes, sino de otras formas. Y os voy a leer Mateo 11, el versículo clave es el 28, pero os voy a leer, ya sabéis que a mí me gusta contexto, pues os voy a leer del 25 hasta el 30. ¿Qué dice? En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Bien, hoy estabas muy inspirado, no sé qué ha pasado, Juan, pero has hablado un montón. Y yo tengo un montón de cosas que he tenido que reducir, pero no me voy a callar de lo que voy a traer aquí. Así que vamos a acabar a la hora que acabemos. Y los demás van a hacer lo mismo. Lo primero es, a mí me alucina Jesús me parece increíble, porque dice las cosas de unas formas, nos enseña a hablar con Dios de una manera muy, muy natural. Voy a explicaros un poco el contexto así, en plan pincelada, para que lo veáis. En tiempos de Jesús, los fariseos tenían un sistema que por obras pues, se imponían al pueblo, y el pueblo estaba con un peso, tenía una carga muy grande. Algo parecido a pues, lo que teníamos antes de la Reforma Protestante con el cristianismo. ¿De acuerdo? Y hablando de esto, unos capítulos más, estamos en el capítulo 11, ¿vale?, de Mateo. En el capítulo 23 hay un momento que Jesús le dice de los fariseos: «Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas». Les está diciendo: «Me parece muy bien que mandéis, pero lo estáis haciendo fatal». Y se queda tan ancho. Al final, Jesús vino a decir la verdad y a transmitir unos conocimientos que en ese momento solo se suponía que los tenían unos pocos, ¿vale? Volvamos al capítulo 11. Ahora os lo voy a leer como creo que lo dijo Jesús. ¿Qué dijo? «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se la diste a los niños». Evidentemente, los sabios y los inteligentes sabemos quiénes son, ¿no? Son los fariseos, los escribas, los que imponían la ley según lo que les convenía y según la interpretación que tenían. Y los niños no eran niños. Los niños es el pueblo, aquellos que se supone que están en otro grado más abajo, aquellos que no podían leer, probablemente la mayoría no sabían leer, y solo podían saber la palabra y acercarse cuando la escuchaban y cuando se la aprendían. Veamos el cuadro completo. Jesús está alabando al Padre delante de los demás, lanzando una puya. Está metiéndose con gente delante de los demás, haciendo una oración. Quiero decir, si a mí se me ocurriera, probablemente no me volveríais a dejar subir aquí. Si yo hago una oración metiéndome, no lo voy a hacer, pero metiéndome con Juan, no me vais a volver a dejar subir. Pero el texto sigue.
Y él mismo, Jesús mismo, dice con qué autoridad es capaz de decir estas cosas. Porque el Padre y el Hijo son los que se conocen. Y el Hijo, que es quien está ahí, es quien decide a quién va a revelar esa verdad. ¿Verdad? Con mayúsculas. Y me vais a decir, vale, Jocabet, hasta aquí todo bien, pero si el mensaje va de los cansados, me iba a apoyar para darle más dramatismo, fijaos, pero si el mensaje va de los cansados, ¿por qué me estás hablando de cómo Jesús hablaba con Dios? Bien, antes de entrar en materia, me gustaría que recordarais que los que hemos creído somos coherederos con Cristo y tenemos la misma autoridad para hablar con el Señor de la misma forma que lo hacía Él. Y lo segundo es que Dios os ama, o sea, así tal cual sois, de acuerdo con vuestros defectos y vuestras virtudes. Y cuando estamos cansados y derrotados, somos la peor versión de nosotros mismos. Y aún así Dios quiere que nos acerquemos con total sinceridad, con dudas, con preguntas incómodas, con la ironía, y que ahí permitamos que Él nos transforme. Y ahora sí, voy a poner manos a la obra. Tenemos 3 clases de cansancio. Tendríamos el físico, tendríamos el mental y tendríamos el emocional. ¿Vale? Hasta aquí, el que no esté de acuerdo, luego me avisáis y me escribís o lo que sea. Pero para cada uno de estos cansancios hay versículos en la Biblia, hay formas en las que se puede paliar, se puede afrontar este tipo de cansancios, pero yo voy a hablar de 2 cosas que creo que a día de hoy nos afectan muchísimo. La primera es el cansancio mental por estar en demasiadas cosas. A día de hoy, ¿quién no tiene una vida ajetreada? Y la cuestión no es estar en más o en menos cosas, sino en poner un orden en nuestra vida. ¿En cuánto pensáis cada día? Pensamos en la casa, en los impuestos, pensamos en el trabajo, en la familia o en la salud, o en los estudios, pensamos en viajar o pensamos en poder tener un día para mí, pensamos en las compras, que si alguien de aquí es como yo ya está pensando en Navidad, que se acerca. Y hay muchísimas más cosas, está la iglesia también. Y dentro de todo esto hay subcategorías que tengo que atender, lo cual hace que haya mucho ruido mental. O sea, todos los días tenemos muchas cosas en nuestra mente. Y una persona en concreto lanzó una pregunta esta semana que justo esta semana que yo estaba preparando el mensaje y me hizo pensar sobre esto, que decía, lo voy a decir tal cual me lo preguntó, ¿por qué no me acuerdo de Dios durante todo el día? Y no he podido dejar de pensar en eso, porque hay muchas formas de responder esta pregunta, pero yo os voy a dar algo. Necesitamos calma, necesitamos permitirnos momentos de tranquilidad con Dios, en los que todo, y digo todo, se lo pongo en sus manos. Y cuando digo todo, digo una cosa tras otra, con nombres, con dudas, con confesiones. Es importante verbalizarlo todo. Yo hay momentos en los que me olvido de esto. Pienso en que Dios lo sabe todo y me dejo ir. Y así no va la cosa. O sea, necesito decirle al Señor una por una todo lo que me pasa, lo bueno y lo malo. Y a veces pasa que cuando tenemos nuestro momento con Dios, lo hacemos así. A ver si toco a alguien, porque a mí me pasa, pero es el versículo del día, una oración de 1,5 minutos, y le digo, bueno, Señor, todo el resto de cosas ya las sabes, por favor, aténlas. Y me voy. Yo cometo ese error y sé que probablemente más de uno también lo haga. Lo siento mucho, pero eso no vale. Eso es ya te contaré que le escribes por WhatsApp a alguien y luego nunca sucede ese momento, pero bueno, tú tenías la intención. Así no van las cosas. Cuando yo decido que el Señor ya lo sabe todo y no tengo por qué decírselo, estoy poniendo toda la carga en Él, tú trabaja y yo me limpio las manos. Lo siento, es tu vida, implícate en lo que pones en las manos del Señor. Por eso es tan importante valorar nuestro momento personal con Él. Y os lo digo, yo cometo este error muchas veces y muchas veces tengo que hacer una reflexión de, vale, quizá hoy, o sea, si yo os enseñara mi libro del devocional, hay veces que solo veríais que he escrito el versículo del día.
y luego la página en blanco. Y luego al día siguiente, pues un montón, porque claro, me he arrepentido de que el día anterior no había hecho nada. O sea, esto es muy así. Pero Dios no es una tarea más del día. Dios es la relación más importante que tengo y merece mi tiempo. Poner orden en nuestra mente es importante y poner las cosas cada una en su lugar. Y Dios es lo primero que deberíamos ordenar. Y antes de pasar al siguiente tema, para que entendamos, aplicándolo a la tranquilidad mental, que Él es agua de vida, quiero que os imaginéis que una persona muy sedienta iría al agua, bebería y esperaría a que hiciera efecto. Así debería ser nuestro tiempo con Dios. No vale 5 minutos, 1 minuto y medio y me voy. Que está bien, que las cosas no son automáticas, no son inmediatas y tienen efecto, pero hay que cada vez dedicarle el tiempo que se merece. Y lo segundo, hemos hablado del cansancio mental, y lo segundo es el cansancio emocional. Esto me toca de cerca, ¿eh? Quizá me emociono, quizá no, no lo sabemos. Ya sabemos que aquí somos una iglesia de llorar, ¿vale? Y el cansancio emocional que genera esperar por algo que nunca llega es agotador. Y algunos de nosotros, bueno, normalmente todos, ¿vale? Vamos a tener un momento de necesidad, no solo nuestra, de alguien más. O sea, no voy a meterme en cuál es la necesidad o cuál es el anhelo que tenemos, pero va a haber un momento en el que le pediremos al Señor con fe y le diremos al final, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y pasarán los días y pasarán los meses y probablemente pasarán los años. Y seguirás poniendo constantemente esta oración en sus manos y dirás, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esta oración pesará en vuestro espíritu y terminará por agotaros. Y es así. Y no pasa nada porque somos humanos, porque nosotros somos limitados y no tenemos todo el conocimiento. Y el problema es que a veces sentimos un poco de más. Yo, que soy una persona hipersensible, pues tiendo mucho a guiarme por emociones y está mal. Hay una frase que leí en el devocional de hace unas semanas que decía, damos gracias a Dios, no por lo que sentimos, sino por quién es Él. Nosotros deberíamos intentar ordenar nuestra vida para ver que Él siempre es el mismo. No puedo acercarme cuando tengo necesidad y alabarle cuando estoy contenta, pero el resto del tiempo ya vemos. No, nuestras emociones son caóticas. Si nos dejamos guiar por ellas, probablemente nuestra vida no va a tener nunca un orden. Y no estoy hablando de rendirnos, no estoy hablando de que dejes o que renuncies a la oración que has puesto en el Señor, pero te voy a sugerir un cambio. Cuando hagas esa oración y le pidas al Señor, dile, antes de responderme, cámbiame a mí. Cámbiame a mí porque probablemente necesito ser una persona distinta, más cercana a ti, para comprender tu voluntad y para poder afrontarlo, tanto si lo que te estoy pidiendo está acorde a tu voluntad como si no, porque no lo sabemos todo. Y yo puedo estar pidiendo algo que creo que necesito o que necesita otra persona, pero yo no lo sé todo, no tengo la verdad absoluta. Y a veces, yo no digo que no, pero puede ser que esa oración esté en proceso de ser respondida y que Dios está esperando a que tú te humilles para transformarte y ahí va a dar respuesta a tu petición. Y hay un versículo en el capítulo 11, en lo que hemos leído, el versículo 30, que termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor no pone cargas en nosotros. El yugo siempre lo vemos como una atadura. Pero si el que tiene cargas soy yo y Él pone su yugo, me dice, ponte conmigo, yo camino contigo. Él es el que está aligerando mi carga. Yo soy la que tiene algo que pesa y Él está decidiendo caminar conmigo y ayudarme con ese peso. Él no es el que está poniendo el peso sobre mí. Y a veces la forma que tiene de actuar, ya termino, ¿eh? A veces la forma que tiene de actuar el Señor es a través de la Iglesia, a través de conversaciones, y creo que deberíamos tener más conversaciones cristianas.
deberíamos tener más ganas de hablarnos los unos a los otros, de poner nuestras cargas y de escuchar las cargas de los demás. Porque a veces es mejor que ores por otra persona, hacer una pausa de lo tuyo y que otra persona ore por ti. Y ahí es cuando el Señor decide revelarse. En una conversación con alguien, no hace falta que sea mediante una oración, puede ser en cualquier momento. Pero la comunidad está para algo. Y somos hermanos y hermanas por una razón y tiene mucho peso. Usamos esa palabra muy a la ligera. Hermanos, estamos aquí. No, somos hermanos de verdad, coherederos con Cristo, es que tiene mucho peso. Y lo que hacemos los unos con los otros, eso tiene puede aligerarnos la carga que llevamos también. Y el Señor a veces responde a través de una persona que está escuchándonos. Y además nos podemos motivar a leer y a orar, que eso también es muy importante, porque a veces nos vamos a cualquier sitio, pasamos del tema y yo por mis propias fuerzas quizá no leería la Biblia, pero alguien me dice, he leído algo interesante y me ha cambiado la vida, pues quizá lo leo. Pues deberíamos tener ese tipo de conversaciones. Pues claro que sí. Y si queréis descansar, la conclusión es la siguiente. Toma tu tiempo con Dios, procura que sea un tiempo de quietud y busca conversaciones con nuestros hermanos y hermanas que te puedo garantizar que el Señor se va a revelar. Quizá no de la forma que esperamos, pero lo va a hacer. Y mi deseo para nosotros, para todos nosotros, incluida yo misma, es que tengamos una transformación personal, que podamos descansar y que la gente de fuera, la gente que no cree en el Señor, pueda ver dónde pongo yo mi descanso, qué es lo que me hace descansar y ahí ellos puedan creer. Y ya está. De nada. Lo bueno de que yo que haya hablado mucho es que yo voy a hablar muy poco. Entonces, hacemos la media en ese... Sí, cosas de casa. Primero, pediros perdón porque si esperabais una gran explicación teológica, no va a ser esta. Básicamente porque es bueno que pongan a alguien que es menos bueno o menos hábil a la hora de hablar entre dos personas que sí lo son. Entonces, Joca y David son infinitamente mejores que yo, pero a mí me han puesto para rellenar. Y pediros perdón por el vocabulario que voy a usar. No voy a decir palabrotas. En mi vida cotidiana intento decir pocas. Y me refiero a expresiones guay, chulo, chachi, cosas así, que puede que no entendáis algunos. Me preguntaba Pedro antes de empezar si estaba nervioso y la verdad no estoy nervioso, pero sí siento respeto por estar aquí un domingo. Normalmente estoy los jueves, ahora por el trabajo ya no puedo porque a las 8:30 ya estoy prácticamente muriendo, porque me levanto muy temprano. Y para el que no lo sepa, yo soy pescadero, entonces para mí tratar con gente es el pan de cada día, entonces os miro como clientes y ya que se acerca Navidad, si queréis hacer algún pedido, pedírmelo, entonces os saldrá más barato. Esa es la gracia. Vamos a mirar Juan 7, el versículo que me pasó Fina, es el 37, que dice, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús puesto en pie, proclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. Así de fácil. La fiesta que habla se refiere a la fiesta del Secot, que conmemoraba el tiempo del pueblo en el desierto, el pueblo que pasó el pueblo en el desierto, y pedían bendiciones para las cosechas y lluvias que tenían que venir. Era una fiesta que duraba una semana. Me imagino que serían como los Sanfermines, para hacer el símil. Una fiesta de una semana, pero sin encierros. Entonces, sería un poco menos espectacular. Pero sí que el ritual del que está hablando aquí en este versículo era el de la fiesta del agua. ¿Qué pasaba en ese ritual? Venía el sacerdote y decía, el sitio donde lo busqué, que en una vasija de oro, tenía que ser de oro, cogía agua del estanque de Siloé y la echaba por encima del altar, para que eso trajera bendición, trajera lluvias, trajera buenas cosechas. Pero fijaos
lo máquina que era Jesús, que el día más solemne de la fiesta, que era el día del sacerdote, se pone en pie, porque me gusta, utilizo la versión de la palabra, por si hay palabras que cambian. Me gusta que dice que Jesús puesto en pie, o sea, que se levantó, y con voz, y proclamó en alta voz, o sea, que lo gritó. Me imagino la escena, gente cenando, gente riendo, gente hablando, lo que se suele hacer en una fiesta social a nivel cultural. Jesús se pone en pie y dice esas 11 palabras que 2000 años después siguen haciendo que se rompan cadenas. No prometo no emocionarme porque este año me está costando mucho, muchas cosas, está siendo un año muy duro y no prometo no emocionarme, pero intentaré decir lo que tengo que decir y que sea tranquilidad y que os sirva de la misma manera que me ha servido a mí, porque sí que es verdad que cuando dices que preparas una predicación para los demás, el primero que trabaja eres tú. Entonces, eso es guay porque me ha ayudado mucho para soltar carga que tenía y para sentirme más aliviado de lo que ya me estaba sintiendo en estas últimas semanas. No hay nada más guay que beber agua cuando tienes mucha sed. Después de hacer deporte, después de un día de calor, después de hablar mucho. No hay nada más guay que beber agua fría o una Coca-Cola con hielo. Algo así que te sacia la sed. Y qué guay es ver cómo Jesús, después de todo este tiempo, sigue saciando sed. Y como os decía, este año está siendo muy difícil. Y hubo un día que estábamos hablando con Joka en el sofá y yo me eché la culpa de lo que estaba pasando. De todo lo que nos estaba pasando me eché la culpa porque sí que es verdad que hubo un tiempo que yo le di la espalda a Dios y que hice... en mi vida sí que dije, pues mira, la gobierno yo porque me enfadé por situaciones que fueron pasando y dije, bueno, si la cosa va a estar así, pues ya prefiero tirar yo. Y venía los domingos aquí y era uno más calentando una silla, calentando la silla aquella y subiendo volúmenes, poca cosa más. Y Joka me dijo que no tenía la culpa. Y ese día sí que recuerdo que tuve sed literal. O sea, sentí un gran alivio, lloré mucho. Este año es el año que más he llorado en los últimos 15 años. Y sí que es verdad que tuve sed, porque también se tiene sed después de llorar, porque te deshidrata. Entonces recuerdo claramente ese día que tuve sed y bebí agua. Y luego el segundo día que nos fuimos de vacaciones a Chile, después de 22 años sin ir, vino Joka. Y hay una frase en una serie que nos gusta mucho, que dice, ¿Australia odia a los suyos? Pues Chile odia a los que se meten con los suyos. Entonces, no sé si sabéis que Joka estuvo ingresada. Fue una semana súper dura, una semana de dormir 7 horas en toda la semana. No podía más. Y hubo una noche que me rompí. Y hice pactos con Dios. Y le dije, mira, si no es una cosa que sea la otra, pero sí. Y entre muchas cosas le dije, ¿me quieres? Me tienes. O sea, no hacía falta que me hicieras pasar por esto, pero sé que al final todo esto va a tener un sentido, al final su gloria se va a ver, al final hemos cantado antes, cambia el lamento en baile, de cenizas traes vida, y todo esto sirve para algo. No sé si mi vida, el que yo esté aquí, lo que sea, va a servir para alguno de vosotros. Tal vez, no lo sé, solo Dios lo sabe. Y la cuestión es que Dios actúa. Y la cuestión es que Dios sigue saciando. Y recuerdo que esa noche, después de llorar muchísimo, después de romperme, después de decir, no puedo más, no aguanto más, aquí me tienes, tuve sed. Y recuerdo ese día que tuve sed porque mi tío me dijo, súbete una botella de agua
porque vas a tener sed. Y yo le dije, bueno, vale. Entonces me la subí y bebí. Y este año me he dado cuenta que con Joka formamos el mejor equipo del mundo. Somos los que les gusta el fútbol, somos el Barça de Guardiola, pues mucho mejor aún. Pero me he dado cuenta que tengo una familia de sangre, que es espectacular, una familia política, que es impresionante, y una familia espiritual que tiene sed. Una familia espiritual que, aunque yo no me preocupase de vosotros, porque yo estaba en mi mundo, vosotros sí que os estabais preocupando. Y creerme que se nota demasiado. No sé si lo habéis experimentado, no sé si lo habéis necesitado, si nunca es tarde para beber agua. Porque ese agua no se acaba. No va a estar en sequía, no se va a evaporar, no va a pasar nada. Es una acción-reacción. Tienes sed, acércate y bebe. O sea, no hay más. El mayor milagro que hemos visto hoy es que estemos todos aquí. No hay milagro más grande que estemos todos aquí. ¿Por qué? Porque fuera hay mucha cosa. Todos tenemos semanas cansadísimas. Madrugo mucho. Me acuesto derrotado. Vamos al gimnasio. Vamos del trabajo a casa, del trabajo a la uni, o de casa a la uni. Y vamos cansados. Entonces, el domingo es para descansar. Pero es guay ver cómo podemos descansar aquí todos juntos. Y sé que Dios tiene un plan para ti. Sé que Dios tiene un plan para mí. Y sobre todo sé que Dios tiene un plan para esta iglesia. Y lo guay es que estamos viendo avivamiento. Estamos viendo que la iglesia sigue llena cada domingo. Y estamos viendo que la gente tiene sed y que la gente está bebiendo. Pues la gracia es que Dios nos ayude a seguir siendo ese vaso de agua que hay gente que nos rodea que necesita beber. No te cierres puertas, no te cierres en ti mismo. No tiene sentido, te lo digo de verdad, no tiene sentido. Al final tu vida depende íntegramente de Dios y espero que no tengas que sufrir los palos que estoy sufriendo yo para que te des cuenta que Dios es el mismo siempre. Y eso. Que era para hablar, para despedir, ¿no? Porque ¿cómo levantamos esto? Nada, hemos estado viendo estas mini predicaciones, ¿no? Que digamos, esta temática. Joka nos ha hablado maravillosamente acerca de esos tipos de cansancios, de físicos, espirituales, mentales, y de cuál debe ser nuestra actitud para acercarnos a Dios y pues, qué más que acercarnos a Él para poder obtener ese descanso, ¿no? También pues hemos visto ahora a Braulio cómo nos ha pasado por esos desiertos que muchas veces los hace Dios pasar para nosotros para que justamente nos acerquemos a Él a beber. Y bueno, aquí estoy yo de nuevo, predicando otra vez sobre el pecado. Yo creo que Dios me está diciendo que soy muy pecador. Y me encanta porque dice en su palabra que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo sé que Dios me ha perdonado. Me tocó hablar acerca de... No me traje la Biblia. Acerca de Isaías 1:18. Y es una invitación a los pecadores. Una invitación que Dios tiene que seguir haciendo. Y vamos a ver por qué. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué precioso, ¿no? Estoy casi seguro y creo que todos los que hemos tenido un poquito de ese picor, ¿no? Por estudiar la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta de que el libro de Isaías, si coges esos 66 libros, lo vas comprimiendo, te quedará uno, ese sería Isaías. Porque nos habla acerca de la encarnación, nos habla acerca de la redención, nos habla acerca de cómo vino Jesús a este mundo, nos habla acerca de cómo vino también su muerte, ¿verdad? Cómo vivió ese calvario, su pasión, y también nos habla acerca de esa redención futura que vamos a tener. Es el libro del profeta por excelencia, creo yo, el que más citó Cristo. Cristo también, cuando se refería mucho, el profeta que más citó fue a Isaías.
Y me llama muchísimo la atención que en el capítulo 1, el que estamos tocando ahora para esta invitación, si extrapolamos esto, ¿verdad?, de que Isaías es prácticamente como la Biblia, una mini Biblia diríamos, pues me llama la atención que inicia este capítulo, este libro inicia con algo que quizás nos va a tocar un poquito el corazón. Bueno, ya no nos está tocando el Señor, creo yo, ¿no? Porque inicia justamente diciéndole a su pueblo, me llama la atención que no se lo está diciendo a cualquier otra persona, le está diciendo a su pueblo, mira, no me importan tus sacrificios. ¿Quién te los pidió? Estoy parafraseando un poco lo que dice Isaías allí. ¿Quién te los pidió? Evidentemente el mismo Dios había sido quien dio la ley, ¿no? Porque la ley de Moisés fue establecida por Dios. Pero le está diciendo esto, ¿sabe por qué? Y quiero que entendamos esta realidad. Porque le está diciendo, como también lo dijo Jesús citando a Isaías más adelante, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios le está diciendo, mira, no me importa tu sacrificio. No me es grato, me es abominación, hermano. Qué terrible, ¿no? Me es abominación. O sea, lo que yo te pedí que hicieras está haciendo tal agravio a mi vida que no lo tolero, me voy a esconder. Dice, cuando levantes tus manos, no te voy a escuchar, es abominación para mí, le dice Dios a su pueblo. Qué terrible. Y lo que le llama es al arrepentimiento. Y le llama al arrepentimiento y es la invitación que creo que Dios tiene que seguir haciéndonos día tras día. Nos llama a que volvamos a Él y a que lo que hagamos, sea venir aquí o sea estar en nuestros hogares, lo hagamos con el sentido que realmente tiene, que es el sentido de sacrificarnos para Él a sabiendas, conscientemente, de que lo que hacemos, lo hacemos, como decía Pablo, para Él, para glorificarle a Él, para que volvamos a recibir ese perdón. Todo lo que se hacía, todos estos sacrificios, toda esta liturgia, todo se hacía tipificando ese sacrificio precioso que hizo Cristo en la cruz, anticipándole 800 años antes de la venida de Cristo, diciéndole al mundo, va a venir un cordero inmolado, va a venir alguien que va a entregar su sangre, y esa sangre que hoy ustedes derraman, por la cual ustedes hoy se convierten en asesinos, porque vamos a estar claros, en estos tiempos del sacrificio, tú tenías que matar un animal, tenías que degollar al animal, ¿no? El animal iba a sufrir. Y creo que es el plot twist aquí que podemos hacer. Hermanos, cuando pecamos, porque todos pecamos, ¿verdad? Quisiera que nos quedáramos con esta idea. No estoy diciendo que ni mucho menos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que el sacrificio de Cristo sigue haciéndose, no. Ya se hizo, dice la palabra, una sola vez y para siempre. Pero cuando pecamos nos volvemos en cierta forma asesinos, porque estamos diciéndole a Dios, yo te estoy matando, estoy sacrificándote a ti con mi pecado, porque por el pecado es que Cristo fue muerto. Muchos dicen por el mundo, ay, por la verdad murió Cristo. No murió por la verdad. Cristo es la verdad. Murió por el pecado. Murió para redimirnos. Y cuando pecamos en cierta forma, lo que estamos haciendo es, lo digo solamente para que hagamos este ensayo concienzudo, estamos siendo culpables de esa sangre. Diciéndole a Dios, mira, tu sacrificio sí, muy bonito, pero yo quiero volverte a matar, porque quiero volver a pecar. Yo quiero volver a maltratarte, a escupirte, a golpearte, a lacerarte, a flagelarte, porque quiero volver a pecar. El pecado es una decisión, hermano. El pecado es una decisión. Y no digo que ni mucho menos que todos seamos santos. De hecho, el libro de Isaías es maravilloso porque creo que lo que más describe a Dios es santidad en este libro. Porque Dios es santo y Él quiere que seamos santos. Y ser santos, ser apartados para Él, para que nos guardemos del mal, para que nos guardemos de todo lo que lamentablemente este mundo nos está trayendo. Seamos conscientes de que la invitación de Jesús no es otra que ir hacia Él, que tomar ese sacrificio y tomarlo en serio y decirle, Señor, tú acepto tu sacrificio, vengo a ti como pecador, pero como dice su palabra, para limpiarme en ti. Y como lo decía Jesús, para que te vayas y no lo hagas más. Porque lo más hermoso que nos ofrece Dios a nosotros es el perdón. Es el perdón. Hay muchos atributos de Dios, hay muchas bendiciones de Dios que nos transfiere a nosotros, pero el perdón no es una de ellas. Nuestro perdón es imperfecto.
yo puedo decir te perdono, pero nunca te voy a olvidar. Porque perdonar no es humano, hermano, perdonar es únicamente divino. Solamente Dios puede venir y por los asesinos, por los cobardes que le mataron, perdonarles con sinceridad. Yo puedo decir que perdono, pero ¿cómo perdona un padre a alguien que le asesinó a un hijo? Puedes intentarlo, pero siempre te va a quedar algo allí, porque el perdón es divino. Y Dios nos perdonó de esa forma, olvidándose, dice su palabra, y arrojando al fondo del mar toda esa ofensa, todo ese pecado, arrojándolo al fondo del mar, para no acordarse de él jamás. Entonces, lo que tenemos nosotros en nuestra buena manera de vivir es acercarnos, recibir esa invitación, que creo que es la invitación que hace Jesús, como con la ilusión que hace que un niño invita a alguien a su cumpleaños, ¿no? Un niño no se espera allí excusas, no se espera negativas, no se espera ni mucho menos desplantes, no se le ocurre que su amiguito no va a ir, porque, ay, no, es que está ocupado, no se le ocurre. Yo creo que Jesús tiene esa misma invitación y mire, estoy seguro que Jesús pudo haber muerto de cualquier otra forma, porque en su plan eterno pudo hacerlo de cualquier otra forma. De hecho, no le correspondía morir legalmente, no le correspondería morir en un madero porque no es su ley. Le hubiese correspondido más morir apedreado, como era la ley de Moisés, como se la intentó varias veces, pero sin embargo pudo escabullirse hasta que finalmente murió y decidió morir con los brazos extendidos. Yo no sé si... O sea, pudo haber muerto de cualquier forma, degollado, apedreado, de mil formas aserrado, pero decidió morir con los brazos extendidos, como diciéndote, mira, aquí estoy, ¿vas a venir o no vas a venir? Yo te espero. Y es la invitación que creo que nos sigue haciendo, y que nos va a hacer vez tras vez, mientras tengamos oportunidad, pero llegue y recuerde que esa oportunidad se va a terminar algún día, y que la oportunidad hay que tomarla ya. Y hoy es un día precioso para acercarnos a Dios con el conocimiento de causa de que necesitamos aceptar esta invitación, venir a Él. Sí, es sacrificado porque aceptar la invitación de Dios no es fácil. Es algo que nos cuesta, es un sacrificio, es una entrega, pero vivir con Él vale y merece toda la pena. Aceptémosle. Dios le bendiga.